Bueno, buenos días. Somos Samuel Bencón, Martín Hernández y Nicolás Escún y vamos a presentar nuestro proyecto final que es basado en Default. Pues como sabemos, el análisis crediticio es una herramienta fundamental para las instituciones financieras al momento de tomar decisiones relacionadas, sobre todo en este caso, como lo vamos a ver, en decisiones de aprobación o rechazo de solicitudes de crédito basados en variables socioeconómicas de las personas. Entonces, este trabajo tiene como objetivo examinar una base de datos compuesta por individuos clasificados como defaulters o non-defaulters, con el fin de identificar patrones, establecer estadísticas relevantes y proponer posibles estrategias que puedan ser aplicadas por entidades crediticias. Entonces, lo primero que vamos a ver es un poco de la base de datos, qué variables tiene y lo que nos tocó hacer para poder adaptarla al proyecto como tal. Entonces, la base de datos, como podemos ver, tiene 11.750 observaciones y aproximadamente unas 40 variables para cada una de las observaciones como tal, que ya voy a mostrar un poco de qué se trata cada una de estas. Entonces, esta es la base en general. Ahora bien, el significado de las variables está aquí en esta otra hoja que tenemos acá, como loan start new y descripción de cada una de las variables. Como podemos ver, pues es el mes en el que cada uno de estos de los préstamos fue fundado, algunas variables como installment, que vendría siendo casi que la cuota que se va a pagar mensual, ingreso anual de las personas y demás. Ahora bien, lo que hicimos fue simular otras bases de datos complementarias a esta para poder hacer la conexión por Power Pivot y pues así generar lo pedido en el documento como tal. Entonces, estas bases fueron Dim Purpose, que nos daba para cada uno de los propósitos que se encontraba en la base, una explicación, un grupo para cada uno de estos y pues un número asignado. Lo mismo para el grado de riesgo de cada uno de los créditos, donde se puede ver la categoría de riesgo, la descripción de qué significa estar en esta categoría de riesgo y un número asignado. Y por último, nos inventamos una columna para cada uno de los créditos asignándole un código, una persona con nombres aleatorios que no se repiten, edades, edad de marital status y nivel de educación para cada uno de estos. Esta base fue tratada en Power Query. La base pues no venía limpia del todo, entonces acá nos tocó cambiar muchas cosas de comas por puntos, formatos de las variables en fecha, como en este caso del issue date. Nos tocó arreglar también mayúsculas y temas sí, de formato más que todo de las variables en general. Entonces ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que hicimos con estas bases de datos, siendo un dashboard, un Power BI y unas funciones específicas. Entonces en este caso vamos a empezar hablando del dashboard. Y ya teniendo este dashboard, podemos analizar muchas cosas, ya digamos, de una forma mucho más visual de nuestra base de datos. Entonces, empecemos por aquí. Entonces, una de las cosas que podemos observar es que aquí la variable que estamos mirando, esto de que si es current o fail, fail significa que no se hace el pago de la deuda, current significa que sí se hace el pago. Entonces, aquí lo que podemos observar es que la muestra está completamente desbalanceada, que pues para personas como nosotros, que somos economistas, esa es información que es muy importante para nosotros porque cuando nosotros tenemos esta variable, probablemente si vamos a hacer una estimación, sería nuestra variable dependiente. Y cuando una variable dependiente está así completamente desbalanceada, son cosas que uno tiene que tratar para que la modelación pues se haga correctamente. Entonces es útil ver esto visualmente. Después, aquí estamos viendo cómo se reparten los totales de ingresos por niveles de educación. Entonces, pues vemos que tiene un comportamiento más o menos como lo esperaríamos. Por ejemplo, el nivel de educativo más bajo, que es el de primaria, tiene el nivel de ingreso más bajo. Y el nivel de ingreso más alto lo encontramos, pues, por un lado, en doctorado, que esto pues tiene sentido con lo que uno esperaría, pero lo que sí es extraño es como que vemos también que hay un alto nivel de total de ingresos en secundaria, lo que también nos puede hablar de que haya más concentración de la población en este lado. Aquí estamos viendo pues el valor del installment del crédito por categoría de para qué es el crédito. Entonces estamos viendo que la gran mayor concentración está en pagos de deudas. Es decir, en la población que estamos analizando en este momento, el propósito principal de los créditos que se están tomando es para pagar otras deudas. Entonces, pues eso es algo que podemos tener en cuenta pues cuando vayamos a modelar el comportamiento de estas personas. Aquí vemos nuevamente dividido por el propósito de cuál es, del crédito, pero además de esto lo estamos comparando con el estado civil de las personas. Entonces, pues realmente no encontramos, lo que se encuentra acá es que, por ejemplo, para consolidación de deuda, que es pues, donde tenemos la mayor concentración, la forma en la que se reparte entre diferentes estados civiles, pues es bastante, digamos, no hay concentración más en un estado civil que nosotros. Como podemos ver aquí, la mayoría tiene 1.600. O por ejemplo, para gastos médicos la mayoría están entre 48 y 50. Entonces no hay una categoría en la que, digamos, los datos se concentren demasiado en un estado civil.
Pero pues eso es algo que también podemos tener en cuenta, porque si no, a lo mejor si se concentra muchos datos en algún estado civil en específico, querríamos analizar por qué está pasando esto. No es el caso. Ok. Aquí estamos viendo el total de cuotas, pues en valor absoluto y en valor porcentual por esto de acá, que estas letras que vemos acá es el grado de la deuda. Entonces, pues A sería los más seguros, G serían los menos seguros. Entonces, lo que vemos aquí que se ve como interesante, pues ya con, pues digamos, estas barras que agregamos, es que tiene una distribución más o menos, o sea, no tan normal, sino si lo pusiéramos, giráramos eje, sería más como una chi cuadrada. Entonces tenemos unos datos que se concentran un poquito más hacia los grados, digamos, más confiables, o sea, más hacia B, más hacia C. En cambio, tenemos menos observaciones en los que son, pues, menos confiables, lo que tiene sentido porque, pues, se van a entregar menos créditos a los menos confiables. Ok, y listo. Ahora vamos a mirar nuestro dashboard, nuestro Power BI de pues nuestro reporte gerencial. Entonces, nuevamente, pues podemos ver aquí de una forma como mucho más gráfica que la gran mayoría de los créditos están entregando para consolidación de otras deudas. Y pues nuevamente aquí podemos observar información como pues que tanto se dividen no solo por la categoría de cuál es el propósito del crédito, sino también por características demográficas, como el estado civil. Finalmente aquí observamos que tanto se repartió, digamos, en unas fechas. Tenemos solo tres fechas posibles, 3 meses posibles. Vemos que pues, se repartió más en agosto. Y aquí observamos lo que mencionaba antes de la distribución chi cuadrado, pero pues aquí se está organizado de mayor a menor. Entonces observamos que nuevamente la mayor concentración está en los grados C y en el grado E. Y finalmente, pues voy a explicar de una vez la función que investigamos. La función que investigamos es aggregate porque como estamos manejando una base de datos pues grande con muchas variables, buscamos una función que nos sirviera mucho para el manejo de bases de datos. Y aggregate es una función muy útil. Aggregate, voy a abrir acá para que puedan ver cómo bueno, está en español. Agregar. Entonces, uno con aggregate puede usar básicamente, pues es como una función que consolida muchas otras funciones. Entonces podemos hacer promedio, contar, máximo, mínimo, etcétera. Pero entonces ya está diseñado específicamente para bases de datos. Entonces las opciones que te da Aggregate, como podemos ver acá, es que te da opciones. Entonces, por ejemplo, voy a hacerla acá. Entonces digamos que un promedio, que es la opción uno nos deja tener en cuenta cosas como, por ejemplo, si yo tengo filas ocultas o si tengo filas de errores. Si yo voy a sacar un promedio de una base de datos muy grande y una base de datos real que probablemente tiene NAs, pues en Excel con la función de promedio no voy a poder. Pero con la función de aggregate le doy listo, uno promedio, y aquí en estas opciones selecciono la opción de, por ejemplo, la 4 que es omitir los nadas. Entonces, cuando tengo NAs, está bien, o sea, me sigue dejando calcular el promedio, pero me ignora los NAs. Entonces, pues esa es como la ventaja que tiene, por ejemplo, respecto a hacer un sum o un average normal o una función parecida que se llama subtotal también. Y además, pues no solo te deja hacer sumas, no solo te deja hacer promedios, sino que te deja usar te deja usar como varias funciones avanzadas adicionalmente. Entonces, es una función que es muy útil, pues, para manejar bases de datos. Y finalmente, pues, les vamos a mostrar un poquito los macros que hicimos. Listo, entonces les vamos a hablar un poco sobre las macros que hicimos. Entonces, primero quiero que nos paremos acá y acá tenemos los dos botones que hicimos para que corran las macros. La primera macro es una simulación de solicitud de crédito. Básicamente lo que hicimos fue investigar algunas de las principales variables que afectan la aprobación o la negación de un crédito. Entonces, lo que hicimos es que con esta macro nos va a pedir pues algunos datos. Entonces, primero nos pregunta, ingresa el ingreso anual del prestatario. En este caso, para el ejemplo, vamos a decir que tiene $10,000. Luego nos va a preguntar el número de delincuencias en los últimos 2 años. Vamos a decir que es una persona súper juiciosa y que tiene cero. Y después nos pregunta el número de cuentas hipotecarias que tiene. En este caso vamos a decir que tiene tres. Con esto ya nos dice que el prestatario no es elegible dado su historial crediticio o de ingresos. Sin embargo, vamos a hacer otro ejemplo donde de pronto es una persona que tiene más recursos. Lo mismo, es una persona juiciosa, no tiene pues un número de delincuencias en los últimos 2 años y tiene 5 cuentas hipotecarias. En este caso nos diría que el prestatario es elegible para un préstamo estándar. Entonces, básicamente, esa es la primera macro. Y la segunda es un resumen de los datos. Básicamente, al despichar este botón, nos va a crear una nueva hoja en Excel que nos va a proporcionar un resumen de algunos de los datos más importantes.
Entonces acá la vemos en acción. Y como podemos ver, tenemos acá el ingreso anual promedio, la cuota mensual promedio, el saldo total actual, los prestatarios con quiebras, el promedio de líneas de crédito y el promedio de cuotas de crédito. Ya para ir un tris más en detalle sobre las macros como tal, les vamos a ver acá la programación y pues podemos ver, esta es la macro de la solicitud. Básicamente lo que usamos acá fue varios condicionales y validación de datos para pues validar los datos que están siendo ingresados y votar por la respuesta de si es aprobado o no la solicitud de crédito. Y para la segunda, que es el resumen, pues tenemos acá básicamente una macro bien simple. Lo que nos pide es solo pues crear la nueva hoja. Si ya existe la hoja del resumen, al espichar el botón se borra y se vuelve a crear. Y pues básicamente insertamos el resumen, que es básicamente hacer la tablita súper simple. Básicamente usamos las fórmulas, entonces nos manda pues el promedio, la suma o los condicionales y pues es dependiendo de qué es lo que estemos sacando. Y pues acá básicamente extrae de la base los datos que necesitamos para la tablita y pues ya nos termina un mensaje que nos dice que el resumen fue generado exitosamente en la hoja de resumen y pues se termina creando. Y pues solo por hacer, mostrarles también lo vuelvo a espichar y mira, se borra y vuelve a aparecer la página. Entonces sí, básicamente pues lo que digo en estas macros pues sí, incluimos bastantes cosas, las condicionales, también pues la validación de datos y pues en general el proyecto pues nos gustó mucho, le metimos bastante empeño y pues nos parece que nos quedó pues todo súper bien. Sí, básicamente es eso. Muchísimas gracias y ya.